Buenos días, Silvio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Patricia. Día. Gracias por esta entrevista, esta nota. Bueno, no, gracias a ti por darnos estos minutos y regalarnos esto en este programa que se enmarca dentro de lo que está haciendo Dental Mood en el proyecto de bienestar psíquico, físico y emocional, ¿no? Y bueno, Sí. gracias por darnos este lujo de esta apertura. Y bueno, y contarle un poco a la gente quién es Silvio Raíz, ¿no? Silvio Raíz es el director de un espacio de crecimiento y desarrollo que se llama Espacio Sati, es profesor de mindfulness, es coach ontológico y es el autor de varios libros que, bueno, después vamos a ir profundizando un poquito acerca de esto y de cómo los conseguimos para aquellas personas que quieran profundizar estos temas. Silvio, contame un poquito de qué se trata todo esto. Mm. Bueno, el mindfulness es una disciplina muy antigua. Estoy hablando de 2600 años hacia atrás, antes de Cristo. Y esta disciplina es un arte de contemplar tu vida y darte cuenta cuando estás presente o no estás presente en tu vida. Quien lo trajo a Occidente es un doctor, John Kabat-Zinn, hace unos 30 años atrás, y él se dio cuenta que la práctica de estar en el presente era como ideal para sus pacientes con altos niveles de estrés y ansiedad, y que esto podía hacer que pudieran reconocer mucho mejor qué les pasaba en su cuerpo y en su mente, y de esta manera poder aliviar más fácilmente sus dolores físicos y emocionales. Exactamente. Mm. Y esa es una técnica, además, doy fe que eso sucede porque por suerte tuve el privilegio de tener un curso contigo y unos cuantos más que voy a tener, además de Mm. conocerte y ser un paciente querido, pero que realmente ayuda muchísimo en esta primera etapa y sobre todo en este año que ha sido tan particular para todos, ¿no? Mm. Y eso, esto es una herramienta. Entonces, creo que esto es una herramienta, no estoy convencida de que es una excelente herramienta. Y cómo se daría en esta cosa bueno, de tratar de encontrar a los pacientes, ¿no? Muchos pacientes que, bueno, que presentan mucho miedo, mucha Mm. fobia, ansiedad, más allá de la pandemia, como propiamente la atención odontológica genera mucho estrés. Sí, Entonces, ¿cómo sí. podemos desde este lugar del mindfulness, ayudarlos, ¿no? Que encuentren esa Mm. herramienta que los pueda ayudar a resolver esa ansiedad, ese estrés? Sí. ¿Cómo podría hacer eso? Contame un poco. Mira, todos los pacientes que presentan síntomas o fobias o muchas veces vienen con síntomas de ataques de pánico o incluso, como tú decías ahora, en esta época de pandemia, mucha incertidumbre. Entonces, la gente tiene un alto nivel de estrés. Incluso estar con su familia en su casa o en su trabajo genera síntomas en el cuerpo como contracturas, como dolores. Incluso he visto muchos pacientes con enfermedades o con dolores crónicos y que practicando el mindfulness pueden lograr una mejor calidad de vida. Incluso también ayuda mucho en el trastorno del sueño. Claro, eh, eso es, en estos casos en es, el insomnio para dormir mejor, o, o en el burnout, en la fatiga, en los dolores de cabeza, en la migraña. Incluso dice la ciencia que en los problemas de presión también puede ayudar. ¿Por qué? Porque el mindfulness lo que hace es, por estar más presentes, por poner nuestra atención en el momento presente, evitamos todo lo que tiene que ver con ansiedades que están relacionadas con el futuro. La mayoría de las ansiedades tienen que ver con pensar qué va a pasar, ¿no? La preocupación de ¿y si esto pasa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto no se sana? ¿Y si no puedo controlar esto otro? Entonces, cada vez que nuestra mente está demasiado tiempo en el futuro, generamos estados de ansiedad que terminan a veces en fatiga, en dolor y en estrés. Y otras veces la mente se va mucho a los recuerdos, a las memorias, y sabemos que no podemos cambiar el pasado. Sin embargo, la mente trata de controlar el pasado o de quejarse por lo que ya fue o cómo podría haber cambiado lo que ya pasó, y eso sabemos que es imposible.
Entonces el mindfulness nos ayuda a estar presentes y eso hace que baje el nivel de ansiedad y de estrés y que se calme la mente. Y cuando la mente se calma, el cuerpo relaja, se afloja y esto hace que haya muchos beneficios a la hora de, de una operación, de una intervención, porque la persona está más tranquila, está más sosegada, está más calma, tiene mayor claridad mental y esto la predispone de una manera mucho mejor para cualquier intervención. Exacto. De hecho, nosotros ya hemos tenido alguna experiencia acerca de eso. Por supuesto que el paciente tiene que querer hacerlo, ¿no? Y tiene que empezar. Y yo me animo a decirte que no solo en lo que es la vida, ¿no? Yo personalmente, a mí me ha mejorado muchísimo en este principio de año, que fue cuando me contacté contigo para hacer uno de los cursos de eso, porque en realidad uno está como con esa energía caotizada, ¿no? De tantos proyectos, de tanta incertidumbre, de tanta necesidad de cambio. Y bueno, y entonces esta cuestión de la reinvención, ¿no? De tratar de encontrarse, y en esa locura y en esa energía caótica uno no está en el presente, está como siempre o en el futuro o en el pasado, en esta cosa que tú decías que es absolutamente cierta y que además yo lo he vivido como experiencia, ¿no? Acá todos lo hemos vivido, ¿no? Porque también tuvimos que modificar mucho esta cosa de los protocolos y de ver cómo al principio con el miedo, cómo íbamos tratando a los pacientes, y los pacientes cómo venían también, con más ansiedad todavía. Entonces, en esta situación creo que esta herramienta es excelente, pero no solo para la atención odontológica. Después vamos a hablar un poquito acerca de esta cosa del miedo y la fobia a llegar al sillón odontológico, sino que para la vida, ¿no? Para la vida vincular, para la vida de relación, para mantenerte en el hoy, en el ahora y poder disfrutar más. Personalmente, como experiencia, lo digo porque de verdad que para mí ha sido muy, muy productiva en ese sentido, ¿no? De poder sentarme a conversar con las personas bueno, y estar en ese momento, ¿no? Y no estar pendiente o mismo con los pacientes, ¿no? La escucha del paciente, ¿no? Esta cosa de que el paciente viene con su problemática y escucharlo desde ese lugar de la conciencia, de saber que estás en ese lugar. Así que me parece que Sí, es excelente como herramienta, no solamente para la atención odontológica, sino como para un medio de vida, ¿no? Una manera de vivir. sí, lo que tú decís es muy cierto. Una de las principales cosas que hacemos en el mindfulness es entrenamos nuestra atención. Y la atención es la principal facultad de la mente. Si nosotros tenemos plena atención, por ejemplo, en las relaciones se nutren de algo que se llama amor, respeto, el intercambio de escucha, yo poder escuchar con atención al otro, estar presente cuando el otro me está diciendo algo o cuando me está queriendo amar o me está queriendo querer o lo que sea que el otro me esté queriendo dar. Si yo estoy atento y estoy recibiendo eso, cambia el vínculo. El vínculo se hace más transparente, más real, más vivido. Entonces, yo creo que cuando entrenamos la atención, todo mejora a nivel personal, a nivel profesional, y a nivel médico seguramente también, pero incluso algo que yo he notado que la relación conmigo como persona, cuando yo me presto atención a mí mismo y no me postergo en mi felicidad o no me postergo en la atención que tengo sobre mi bienestar, eso también cambia. O sea que en el vínculo con los demás y en el vínculo personal también. Y qué importante que es eso, ¿no? Totalmente. Que es Súper además. importante. ¿No? Porque a veces las personas nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Yo a veces le A pido, veces, a le veces. pido a mis alumnos que pongan las 3 personas más importantes en su vida y te aseguro que casi ninguno se pone a sí mismo. Y sería importante ponerte a ti, no por un tema de egoísmo, sino por un tema de que sos una persona en este mundo agradecida de estar viviendo y tenés que prestarte un mínimo de atención para estar bien. Aparte, siempre me gustó esta idea de que si vos no estás bien, es imposible estar bien con los demás. O sea que todo parte de la base, todo parte por casa, ¿no? Cómo estás Sí, en claro, tu bienestar y exacto. luego cómo están los demás. Y a veces estar con un paciente, por ejemplo, un rato antes de una operación o de una intervención, hace toda la diferencia y tú lo sabes. Sí, Prestarle exactamente. atención, estar con él, escucharlo, eh,
entender lo que está pasando en ese momento. Y bueno, eso para mí ha hecho la diferencia con las personas que vienen a atenderse o que quieren. Totalmente, incluso los pacientes que antes empiezan con el procedimiento. Lo ideal Sí. son aquellos pacientes que, porque claro, para la parte que sería la quirúrgica, que es la que genera más ansiedad en realidad, eh, pero para los pacientes, aquellos, yo me refiero a esos pacientes que también tienen miedo de llegar hasta la consulta, ¿no? Que se postergan por esta cosa de la incertidumbre, de lo que por sus miedos y por sus fobias o por sus malas experiencias o por cosas que han vivido, y cómo desde este lugar, en pequeñas sesiones, ¿no? Que pueden orientarse contigo y con Espacio Sati para poder llegar justamente a eso, a entender que son pensamientos, a captarlos como pensamientos, ¿no? Sí, el miedo es interesante, pero el miedo es solamente un par de pensamientos anticipatorios, un par de pensamientos sobre el futuro. Y te voy a decir que el rasgo preponderante en una persona que está por entrar a una sala de operaciones o está por hacerse una intervención o simplemente por atenderse con algo que tiene que ver con su cuerpo, el principal rasgo es el malestar mental. Esa sensación de que no voy a ser capaz de controlarme y que aparte estoy en las manos de mi doctor, estoy en las manos de quien me Sí, está sí, atendiendo y claro. ahí solté el control, solté el control. Entonces el mindfulness es como una herramienta ideal para manejar esa angustia o esa ansiedad que requiere soltar el control de todo lo que va a pasar y confiar. Mindfulness me enseña a confiar, porque esto es muy importante, ¿no? Así que yo diría que el mindfulness es una disciplina ideal para manejar el estado emocional del paciente, porque lo que se disparan son las emociones que empiezan con los pensamientos y terminan generando estados emocionales. Es que es tal cual, eso es tal cual, que los prepara para esta situación. Y aparte, Mm, imagínate que empezar, que todo lo que es esta cosa de confiar, porque más allá de que los pacientes yo sé que confían, vienen y se atienden, y yo que soy la que me dedico a la parte quirúrgica, se atienden y se vienen con seguridad, pero a pesar de ellos, tienen esos pensamientos, que son unos pensamientos locos, que siempre están allí, ¿no? Entonces es como está buena esa experiencia que nosotros estamos haciendo de poder encontrarle, pero como experiencia, no solamente el momento en el acto preoperatorio, que es excelente porque es la inducción, además de la serenidad, ¿no? Porque el estado de hacer una meditación previa a cualquier cosa es importante porque te centra, ¿no? Eso te sí. equilibra, entonces te prepara para eso, pero sino también hacerlo desde antes, porque los días previos, los malestares que existen son muchos, los síntomas, ¿no? Los síntomas que se generan a través del miedo y la ansiedad, ¿no? De los Mm, gástricos, de la ansiedad, de la sudoración de las manos, de que no quiero llegar, de que encuentro mil mm, excusas para no poder llegar ese día, no dormir en la noche anterior. Esa es una fija. Anoche no dormí, hoy me levanté mal, soñé contigo, porque claro, el miedo de que te va a suceder algo y que además está en las manos de otro, que tú mm, confías, esto que tú decías que era muy importante, pero porque tenemos esa cabecita que es ese pensamiento que tenemos, que hay unas meditaciones que a mí me sirvieron muchísimo, que son hermosas y que yo se las digo a todos los pacientes, porque si fuera por mí, todos los pacientes tendrían que hacer estos cursos, de verdad, porque le mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Te da esa herramienta importantísima para sí. poder seguirla, no solamente por lo médico, pero lo médico como herramienta cooperativa, que es como coadyuvante de esta situación y que más tiene que ver con esta cuestión quirúrgica, el mindfulness es fantástico, ¿no? Sí, Pero aparte, previo. perdón, Mm. es una herramienta natural, no tenés que ir a la farmacia a comprar Exacto, nada, no exacto, tiene un exacto. costo adicional no tenés que comprar nada, es algo natural que lo puedes hacer en tu casa, caminando, acostado. Qué En importante. realidad es natural, lo que pasa es que tenemos que creer en esto también, porque estamos muy acostumbrados a que la manera de sanar o de mejorar es a través de una pastilla o a través de una intervención, pero estas formas naturales son muy poderosas porque van directo a la raíz del miedo, son los pensamientos. Entonces, Exacto.
Y qué Eh, importante eso que estás diciendo, porque muchas veces yo les comento a los pacientes, ¿no? Para cuando, bueno, cuando van a operarse. Y claro, y la gente tiene esa idea de que, bueno, la meditación, que tú sí lo has hecho, porque tenés una trayectoria en meditaciones, pero la gente cree que tenés que ir a la cumbre de la montaña a estar en una situación. Y sin embargo, o yo no voy a poder, o yo no voy a poder porque tengo tanta ansiedad. Y esto es como todo, ¿no? mm. Un ejercicio de empezar a hacerlo. Sí, a veces cuando les digo a las personas, pensá en meditación, se imaginan a una mujer hermosa en un deck, así, Sí, en un hotel con una piscina preciosa, con unas divina, montañas, y la persona está con los ojos cerrados, así. divina. Y yo digo, esa es la persona que menos necesita meditar, porque está en un lugar ideal, en un hotel espectacular, cero estrés. Digo, Claro, exacto, debería aparecer exacto. una foto de una persona totalmente desfigurada, así como muy ¿Verdad que sí? preocupada, como con la cabeza así, y para esa persona es ideal la meditación. Tal cual, es que es tal cual lo que decís. El O alguien todo estereotipo no con es el correcto. con los pelos desarmados. Pero bueno, pero Sí, eso no estaría, eso sería el antes y el después. Habría que ser un antes y un después, y ahí sí. O los sí. cursos, los retiros de espacio que están excelentes. O sea, A ver, lo importante, lo fantástico de la meditación y el mindfulness es que utilizamos la respiración como foco atencional, como instrumento para aprender a estar presentes y para calmar la mente. Entonces, la respiración es algo que todos tenemos todo el tiempo. Si la respiración está presente en tu vida a toda hora. Entonces es algo que puedes practicar a toda hora y que no requiere ningún instrumento, ninguna experiencia previa, por lo cual es accesible a todas las personas, desde niños, que nosotros damos cursos a niños desde 4 años de edad, ay, hasta personas que tienen más de 90 años, que también han estado practicando meditación y les ayuda para abordar mejor su soledad, para relacionarse mejor con sus movimientos, con la manera en cómo tienen que interactuar con los demás cuando sos más viejito. Entonces, yo creo que o sirve para todo. en el tránsito de algunas enfermedades, como acompañar eso que yo sé que tú lo haces y muy bien, en el Mm. tránsito de este proceso, ¿no? De enfermedades que son bastante complejas y que, bueno, ayudan justamente al bienestar para poder llevarla de la mejor manera posible, ¿no? Del conocimiento, de poder encontrarse también desde ese lugar. Sí, he tenido la oportunidad de acompañar a varias personas antes de partir de este mundo y la verdad que ha sido como un regalo para mí y seguramente también para la persona por lo que me han manifestado, porque los ha ayudado a hacer ese tránsito con mucha más paz, con más Exacto. aceptación y aceptación también de la familia, que es muy importante. Así que el mindfulness también se conecta con ese aspecto espiritual que nos permite trascender de una forma más amable. ¿Qué te Y parece eso? Es bueno, maravilloso, exacto. sí. Cada vez que me lo contás me emociona mucho porque además te conozco y sé que es Mm, absolutamente auténtico todo eso y el amor que tú le pones a esas cosas, ¿no? sí. Eso Ahora, es algo importante, no es magia, ¿no? O sea, porque a veces la persona cree que con una sesión, con 2 sesiones, ya está. exacto, En exacto. realidad, como toda disciplina, requiere un poco de práctica, requiere un poco de compromiso y dedicación. Y si le pones compromiso, dedicación y práctica, tiene resultados maravillosos, pero no funciona como una pastilla que tomás y funciona enseguida. Así que tampoco me gusta generar falsas expectativas. No, pero es que además es cierto, porque bueno, en este proceso de lo que es de Dental Mood, que es puntualmente esto, pero instaurarlo desde el antes y el después, desde el antes y el después, para mejorar tantas cosas, ¿no? De lo que tiene que ver con la atención meramente, sino que en esto que hablábamos de tomarlo como un modo de vida, o sea, Mm, modo de vida, y llegar a, bueno, a eso, a practicarlo siempre, ¿no? sí. Y es muy lindo encontrarse porque es como cuando practiqué la experiencia, por ejemplo, en la meditación del escaneo corporal, que Mm, vos vas encontrando y vas viendo y vas encontrando cosas que antes no, que pensabas que a vos no te iba a pasar, porque yo también era de las que pensaba
yo esta mente no la calmo con nada, porque mi ansiedad es absoluta y no voy a... Y sin embargo, lo has logrado porque lo he logrado yo, porque me has Sí, dado esa herramienta para que yo lo pueda lograr. Y sí, entonces, en esta cosa de que lo que te mencionaba del aprendizaje, ¿no? Y del ejercicio, de empezar a hacerlo realmente. Empezar a hacerlo y que está muy bien que lo aclares, esta cosa de que nada es mágico. ¿Y qué es mágico tampoco? Nada sí. mágico que no No, lleve esfuerzo. hay ciertas prácticas que planteamos en el mindfulness que son muy efectivas. Una es la que acabo de mencionar recién, centrar tu atención en la respiración y cada vez que sientas que tu mente se ha distraído o que tu mente está en alguna historia o fantaseando con algo, ahí en ese momento traemos otra vez la atención a donde está la respiración y eso es el entrenamiento, eso es la primera práctica fundamental. Incluso en el tratamiento del dolor, cada vez que sentimos algún dolor, hemos aprendido a escaparnos del dolor, hemos aprendido a evadirlo, a rechazarlo, y el mindfulness nos enseña a abrazar el dolor, a no negarlo, a aceptarlo, a revalorar la señal que me está dando ese valor, y eso cambia totalmente mi relación con mis dolores, con mis síntomas Claro. internos, con mis malestares, incomodidades, y empiezo a generar una relación distinta y más amable con lo que sea que está pasando en mi cuerpo y en mi mente. Así que la primera práctica tiene que ver con esto, la respiración y la relación con el dolor. Después está lo que tú decías, el escaneo corporal o la exploración corporal, que es una práctica maravillosa porque vamos recorriendo todo el cuerpo paso a paso, notando las sensaciones corporales, si hay hormigueo, si hay cosquilleo, si hay tensión, si hay incomodidad, y aceptando eso que está pasando en el momento presente. Y por último, hacemos como mucho hincapié en una meditación que tiene que ver con la regulación del miedo y la ansiedad, que tiene que ver con esto, con darme cuenta que el miedo no es algo real, me lo estoy generando yo en mi mente. Y cuando yo entiendo que soy el propio creador de mi miedo, es como que ese velo se cae y empiezo a aceptar que yo creo cosas en mi mente que a veces no me agradan, pero acepto que las creo. Entonces eso vuelvo a relacionarme amablemente con las emociones negativas que estoy creando. Eso baja Claro. el nivel de ansiedad, baja el nivel de miedo y me permite vivir desde una manera distinta, como tú decías, ¿no? No, y además acá en el consultorio, en el sillón, porque cuando estás en el sillón, bueno, y ahí es donde se manifiesta todo eso, ¿no? La ebullición de emociones y de pensamientos inútiles, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces encontrarse en la meditación, justamente mientras se está atendiendo el paciente, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo puedo meditar si me estoy atendiendo con la boca abierta? No, no. Justamente en esa parte es donde más atención hay que tener justamente en uno mismo y en esta cosa que tú decías, ¿no? Que es absolutamente útil, absolutamente útil. Sí, Eh, es, totalmente. es, es tal cual. Así que bueno, esa es la manera entonces de que nosotros podemos ayudar a los pacientes y ayudar a las personas, ¿no? Como para mejorar. Yo de verdad que los invito y a toda la gente con la que hablo, primero porque es mi experiencia, no estoy hablando de mi experiencia, me ha sido muy positiva, y creo que todas las personas debemos practicar esto porque no Sí, cuesta nada, porque lo tenemos adentro, porque te hace, de alguna manera, te hace mejor persona, entenderte, conocerte, ¿no? Y te relacionas mucho mejor con las personas, incluso en esta cosa de la comunicación con los demás. sí, Yo no voy a contar totalmente. estos secretos de los cursos porque realmente quiero que la gente los haga porque les va a hacer muy bien. Pero yo he encontrado muchas cosas de mí en esos ejercicios que nos mandan a hacer y que, bueno, durante la semana tenemos que trabajar con determinados temas y ahí me decís, pero mirá las veces que yo me he enojado, mirá esto como uno es capaz que, yo siento que soy una persona positiva y que no ha tenido, pero sin Sí, embargo te observas un poquito más y, y esto muy importante es también amigarse con el dolor y con el miedo, con eso que te genera dolor, ¿no? Entrar sí. allí es importante. En el mindfulness se distingue
el miedo del amor, pero también se distingue el dolor del sufrimiento. Y esto para mí fue algo completamente nuevo cuando lo empecé a estudiar por primera vez. Saber que el dolor es algo que es real, que podés percibir y sentir, pero el sufrimiento es algo que es opcional, en realidad lo genera tu mente. Cuando no tenés una buena relación con tu dolor, generás mucho sufrimiento en tu mente. ¿Y saben cómo se genera el sufrimiento? Es muy sencillo. Simplemente rechazando ese dolor. Cada vez que yo pienso, no quiero que me duela, odio este dolor, ¿cuándo se va a terminar este dolor? ¿Y si sigue para siempre? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si no puedo esto otro? Todos pensamientos del futuro, que por supuesto no han ocurrido todavía, sin embargo eso alcanza para que el dolor se transforme en sufrimiento. Imagínense, antes tenía dolor, ahora tengo Ahora, dolor y sufrimiento. O sea claro, que ese ese círculo. secreto es un círculo que lo podemos trabajar y llegar a que esto se deshaga, porque incluso la ciencia dice que cuando el sufrimiento se aleja del dolor, el dolor se va. Es, es- Y esto es sí, súper interesante, ¿no? Súper interesante lo que está y, es- y- diciendo la neurociencia de esto, ¿no? y qué suerte que lo mencionaras, ¿no? Porque ahí es muy importante esa diferencia y ese círculo que se va fomentando y que, bueno, que tiene una retroalimentación absolutamente positiva, ¿no? Y que después poder entenderlo. Y básicamente es eso, poder entender las cosas y desde ese lugar cambiarlas, ¿no? Esa es la realidad. Ujú, total. Silvia, yo no te voy a quitar más tiempo de este hermoso tiempo que me has dado, de este privilegio que nos has dado a nosotros y que estoy segura que los pacientes después de esto van a empezar a entender un poco más, porque esto es algo muy novedoso, porque uno empieza como que no somos seres integrales, ¿no? Entonces una cosa es ir al dentista y otra cosa es ver cómo me puedo manejar en la... Pero la idea de todo esto justamente que estamos intentando hacer y que lo hacemos acá en Mental Mood es esto, ese proyecto de unificar y que somos seres únicos e inseparables y que por eso necesitamos atender todas las áreas para, bueno, para poder disfrutar de la vida y poder disfrutar de todas las cosas que queremos hacer. Entonces yo te agradezco mucho. Tengo una persona muy querida que siempre me dice, cuando hables con alguien, mírale para creerle, mírale la vida. Y yo que te conozco realmente sé que tu vida es maravillosa, o sea que haces todo lo que decís y te agradezco muchísimo. Primero por todo lo que me has dado a mí, después por todo, por apoyarnos en este proyecto y bueno, agradecerte. Y próximamente seguiremos también con la parte de los niños, que es muy importante también, este mindfulness que ya estuviste adelantando un poquito, pero que Natalia Larrañaga nos va a seguir Sí, ahondando este tema que es tan importante también. sí. Gracias a ti, Patti, porque sé que tu, tu inspiración en la vida y tu propósito tiene que ver con ayudar a la gente. Ay, Y qué creo lindo. que también coincido en eso, así que me encanta y disfruto de poder empezar a ayudar más y más a la gente que lo necesita. Así que bueno, gracias por esta conversación. Fue un placer. Gracias, gracias grande. Chao Silvia, cuídate. Chao, Nos chao. vemos.